Pablo, la verdad es que muy interesante todo lo planteado por el presidente de la Confederación General Económica de la región metropolitana, en donde habló de varias cosas, entre otras, uno de los puntos y que vamos a estar justamente viendo durante esta parte del Congreso es el tema de política monetaria y el desarrollo. Va a estar con nosotros el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Sergio Boyechesen, que va a estar en un ratito nada más acá con nosotros, pero habló de las patas necesarias para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la producción y que la economía no sea solamente un crecimiento de acumulación de riqueza, sino de distribución. Algunos puntos realmente muy interesantes y por eso lo invito a que se sume a la charla al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y uno de los que estuvo desde el minuto cero en esta mesa de diálogo, de consenso entre las pymes, los trabajadores, los movimientos sociales, que es Héctor Amichetti, a quien saludo y los dejo para que sigan con esa buena práctica, es la charla habitual que tienen entre ustedes. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Gracias por la convocatoria. Bueno, ahí ustedes saben más que nadie charlar un rato sobre esto. Digo, ¿de qué se trató durante todo este tiempo la charla, el diálogo, el consenso, desde aquel primer congreso y hasta ahora, incorporando nuevos actores, ¿sí? Así que lo pueden hacer. Los invito a sentarse, creo que van a estar más cómodos, porque creo que es una buena forma. Ya sé que durante todo este tiempo la lógica de las charlas vía Zoom nos encontraba todo el tiempo sentado y uno quiere estar más tiempo parado que otra cosa, pero quizás también lo puedan aprovechar un poquito mejor. ¿Cómo vieron la experiencia justamente de todo este año, de este proceso de diálogo y consenso? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Realmente la iniciativa del año pasado a mí me pareció tremendamente valiosa, sobre todo porque se daba en el marco de una situación muy particular, inédita, ¿no? Que era la pandemia y donde por ahí lo urgente era lo que primaba, ¿no? Y sin embargo, el hecho de poder buscar este espacio de consenso en esta convocatoria del Congreso, del primer Congreso, fue mirando más allá de la situación excepcional, ¿no? Aún con todas las preocupaciones que ello generaba, pero en esas mesas hubo discusión seria sobre cada uno de los temas de fondo. Y a mí me parece que eso es muy valioso porque surgieron propuestas y yo creo que con el consenso y que del consenso surjan propuestas, indudablemente vamos encontrando el camino para lo que es el objetivo nuestro. Es decir, en lo personal pienso que producción y trabajo es como los colores de nuestra bandera, el azul y blanco, ¿no? Es decir, y viendo una sociedad que injustamente está condenada, digamos, a la pobreza hoy, con más de un 40% de argentinos y argentinas, con mucho trabajo precarizado. Creo que para nosotros es una responsabilidad enorme que este consenso se transforme en una fuerza imprescindible para modificar esa realidad social. Creo que ese es el primer sentido que tiene el espíritu de este consenso. El bien común, decías vos recién, y me parece que ahí es donde centralmente apuntamos, ¿no? A la dignidad del ser humano. Sí, totalmente, ¿no? Que el trabajo es dignidad. Y la realidad que por eso te agradezco mucho tu acompañamiento y que estés con nosotros, porque creemos que se sale juntos, que acá, digamos, los trabajadores y los empresarios nacionales estamos todo el día juntos trabajando, somos absolutamente lo mismo. Lo único que generamos estructuras para poder generar empleo. Tenemos que tener ese objetivo, digamos, que es el bienestar del pueblo. Es decir, no hay alguna alternativa hasta por egoísmo. Es decir, no hay ninguna alternativa del bien común, de vivir bien, de la felicidad con un pueblo subsumido en la pobreza. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de los gremios, de las empresas, el Estado, de que somos los responsables y somos los únicos que podemos conformar una mesa que vaya hacia ese objetivo, que es volver
a generar y volver a poder estructurar que la gente viva dignamente y, como vos decías, el trabajo es dignidad. Entonces tenemos que ser una máquina de generar empleo. Yo creo que el rol de las organizaciones gremiales, tanto empresariales como sindicales, ha demostrado a lo largo de la historia que es central. Es decir, que no es solamente el rol de un gobierno, el papel que juega un Estado, sino cómo articula el Estado con los sectores organizados. Porque si estuviéramos desorganizados sería muy difícil, complejo para el Estado dar respuesta. Por supuesto que creo que hemos retrocedido mucho en un país muy rico, con mucha riqueza, pero de una manera desaprovechada, yo te diría, o bien aprovechada por muy pocos, ¿no? Esa concentración de riqueza es lo que precisamente los que constituimos la mayoría, que somos los trabajadores, las pymes, los cooperativistas, y por supuesto el otro sector de hoy, que es la economía popular, economía social, que es parte de una realidad concreta. Me parece que si unimos todas esas fuerzas, indudablemente potenciamos el verdadero rol que tiene que tener el Estado, con un gobierno que tiene voluntad precisamente de levantar esta consigna. Yo no tengo ninguna duda frente al gobierno anterior, producción y trabajo es la consigna de este gobierno. Entonces, lo que nosotros aspiramos es a que para que se pueda concretar ese objetivo de multiplicar el trabajo, de potenciar la producción, en todos los temas que se han debatido en las comisiones aquí, porque son todos temas complejos, si se quiere, pero que en muchos casos se resuelven por una cuestión de relación de fuerza. Es decir, bueno, si miramos a las mayorías o miramos al sector concentrado de la economía o a veces hasta perdemos demasiado tiempo en buscar entendimiento con sectores que no quieren ceder un milímetro, ¿no? No, totalmente, totalmente. Es decir, eso es un poco, digamos, que el Estado y nosotros estamos atrás de ese proceso y estamos totalmente a disposición y queremos y trabajamos en eso todos los días con el gobierno. Es eso, ¿no? Es decir, que las fuerzas económicas no se choquen y se destruyan una contra otra. Es decir, el ordenamiento de las fuerzas económicas de parte del Estado, con un planeamiento estratégico, hace que todas las fuerzas económicas crezcamos y no que una choque con otra y un proceso de concentración que lo que disminuye es, ante la misma facturación, menos mano de obra. Entonces, lo que hace es un proceso de acumulación de utilidades a donde no está orientado hacia la generación de empleo. Ahora, cuando hay una estructura, digamos, fiscal y financiera que pondera la generación de trabajo, ahí se ve la inversa. Es decir, a donde ante la misma facturación distribuida y generada por estructuras financieras que permitan el potenciamiento de determinadas entidades empresarias, genera más empleo. Yo creo que cuando se planteó, yo lo escuché en la última campaña electoral, la cuestión del nunca más al neoliberalismo, es precisamente, bueno, eso para que deje de ser una consigna y se convierta en una realidad, indudablemente tiene que apuntar a los aspectos que vos señalabas anteriormente, es decir, ¿dónde están los recursos para desarrollar la industria? Creo que una de las mesas de este Congreso trató el tema de la renta agraria y de qué manera se vuelca lo que vendría a ser la mayor riqueza del país, de alguna manera, al desarrollo de la industria, porque es la industria la que va a generar empleo y va a mejorar la situación social. Bueno, a mí me parece que ahí es donde, en la necesidad de un gran acuerdo nacional, en el que tiene que tener preponderancia, yo recuerdo cuando el último gran pacto social estaba la CGE con un compromiso muy fuerte, en el proyecto nacional y popular frente a algunos sectores que no querían estar atados a un acuerdo, y estaba la CGT con los gremios por un lado. Se buscaba desde allí, con toda la dificultad que podía implicar, pero era la constitución de un gran frente de mayorías nacionales. Bueno, a mí me parece que para encarar esos desafíos que vos señalabas, que tienen que ver con reforma tributaria que favorezca a la industria, sobre todo a las pymes que lo necesitan, por supuesto que hay que afectar a lo mejor la cuestión impositiva en sectores que hoy, bueno, vemos que parte de la riqueza inclusive la fugan del país, porque uno ve que la lógica de la productividad, de la apuesta a la productividad que tiene una pyme,
por ahí no es la misma de aquella empresa que está mirando a ver cómo con la menor producción posible logra la mayor rentabilidad y después resulta que termina haciendo negocio con el sistema financiero. Entonces, nosotros me parece que ahí es la constitución de una fuerza nacional que indudablemente es el espíritu de este consenso que se busca en este Congreso, que se viene trabajando del año pasado y que yo creo que indudablemente el gobierno tiene que prestar mucha atención en esto. De esto la participación de funcionarios del gobierno me parece que es muy, muy importante porque escuchan lo que estamos pensando nosotros y que viene un periodo donde la apuesta grande de la Argentina está ahí, en ese camino. Coincido plenamente, creo que el consenso y el trabajo en conjunto, como decía antes, de las cuatro patas es fundamental, no salimos de otra forma, sino de la coyuntura que tenemos hoy. Creo que tocabas dos temas estratégicos del sistema impositivo. Una es la reinversión de utilidades en la propia Argentina, generando más mano de obra, que tiene que tener un sistema absolutamente distinto en el sistema tributario a la renta que se va al exterior. Es decir, no estamos echando a nadie, pero tiene que ser el sistema tributario distinto. No puede pagar el mismo impuesto a la ganancia la renta que queda acá que la renta que se va al exterior. Y por otro lado, hay algunas asimetrías en determinadas industrias que hoy, con la tecnología y puntualmente la de telecomunicaciones, servicios que se brindan desde el exterior no tienen la misma carga tributaria que si una pyme nacional brindara el mismo servicio. Claro. Entonces, esa asimetría al revés, atenta contra la construcción de empleo, atenta contra una pyme nueva en la Argentina y favorece a la empresa del exterior que con empleados en el exterior brinda servicio vía tecnología a nuestros habitantes. Entonces, esas asimetrías del sistema tributario realmente destrozan la matriz de empleo, porque destrozan la creación de nuevas empresas. Creo que los puntos que vos tocabas son básicos, son fundamentales a la estructura del país que queremos. Y yo señalaría dos aspectos también muy importantes, sobre todo en este momento que lo estamos viviendo, las actividades, cada uno de las actividades industriales, ¿no? Yo, por ejemplo, en la industria gráfica, fíjate que se está produciendo una reactivación, pero de repente la concentración en la producción del insumo en un par de empresas no abastece la demanda que está teniendo la demanda local. Entonces, fíjate vos que corremos nuevamente el riesgo de que las editoriales que imprimían afuera y que nosotros logramos recuperar esa producción nacional, ahora no lo hagan por otro motivo que no es el de no tener acá abastecimiento de papel. Claro. Entonces ahí entran, digamos, cuestiones más de fondo que tienen que ver con la necesidad de fortalecer al sector productor de insumos y a su vez tener un control muy estricto, porque a veces esa concentración en monopolio o oligopolio dejan a la pyme, digamos, presionada entre lo que podría ser el precio final y lo que es el precio del mayor insumo que utiliza. Claro, me parece que ahí hay que prestar mucha atención, sobre todo en un momento donde se está planteando medidas con relación al congelamiento de precios, que tiene que abarcar un poco toda la situación de costos. Y lo otro que me parece interesante, que vos también lo señalabas al principio, es la formación profesional. Creo que ahí estamos haciendo un gran esfuerzo, tanto cámaras empresarias como los sindicatos. Casi todos los sindicatos tenemos centros de formación. Nos interesa mucho anticiparnos a lo que es la innovación tecnológica, y nosotros, si uno lo mira en la experiencia que tiene cada uno de los gremios, realmente el mayor costo en puesto de trabajo lo hemos tenido en las empresas que no han innovado tecnológicamente y se han quedado retrasadas, y no por pérdida de puestos de trabajo por la tecnología. Con lo cual me parece muy importante anticiparnos en este tema de la educación, la capacitación, porque tenemos los centros para hacerlo y tenemos la articulación necesaria, que también es parte de este consenso, ¿no? Totalmente. El trabajo en conjunto nos genera previsibilidad, genera capacitación, previendo cuáles son los puestos de trabajo que más la van a necesitar, y el trabajo en conjunto con los sindicatos, que la verdad en todos los gremios hay un nivel de capacitación muy, muy importante, y han invertido
todos ustedes en todo tipo de capacitación, es lo que el trabajo en conjunto hace la previsión hasta les achica costos en la propia formación, porque va formando con la necesidad laboral, atado a la necesidad laboral, lo cual vas reinsertando trabajadores con mucha más facilidad y esto es el modelo que buscamos, ¿no? Es el trabajo en conjunto que nos va a transformar al país. Sí, yo creo que realmente tenemos una ventaja que no muchas veces valorizamos, es decir, lo que es nuestra República Argentina, que tiene un potencial y yo creo que aun cuando la industria ha sido duramente golpeada por todas estas políticas neoliberales, hemos logrado mantener una base en pie con una voluntad férrea de parte, sobre todo del sector PYME, yo insisto, en mantener, en actualizarse, en crecer, y digamos, una voluntad también de los trabajadores, que ahora hemos reorganizado nuestra fuerza en la Confederación de Sindicatos Industriales. Eso es muy importante, porque hay que mirar a la industria en un todo, todos estamos relacionados. Yo siempre digo en esas reuniones de la Confederación de Sindicatos de la Industria que si logramos exportar más alimentos con manufactura argentina, indudablemente vamos a tener más envases, nosotros los gráficos que hacemos los envases. Si se venden más autos, vamos a hacer más catálogos. Es decir, estamos interrelacionados todos con todos. Y por eso es importante no actuar solamente de manera sectorial, sino constituir esta fuerza, tanto de los sindicatos de la industria por un lado, como del sector PYME por el otro, industrial, y allí realmente construir esa fuerza tan importante, no solo para nosotros defendemos la industria, sino para el país en general, por esto que te decía anteriormente. Hay casi la mitad del pueblo argentino que espera que este país se desarrolle como corresponde, ¿no? Para poder tener trabajo digno. Sí, totalmente, totalmente. Y lo que entendíamos del Congreso también es que las pymes son todas, el grupo es todo, es decir, que industria necesita de la producción, que la producción necesita de la industria para generar valor agregado sobre la producción y tener niveles de exportación más altos basado en apoyarse en la industria de determinados productos en la Argentina y del propio valor agregado que se le puede generar a la producción, y que ninguna de estas se puede desarrollar sin servicios, porque necesitamos que tengan los mejores servicios, la mejor infraestructura para que sean lo más eficiente posible. Entonces, la unión de todo esto que se ha logrado en este Congreso, más el trabajo con el Estado y con los gremios, creo que son las herramientas para que podamos realmente construir un país mejor y empezar a dejar el nivel de pobreza indigno que tenemos hoy, ¿no? Sí, es muy interesante esta charla en donde se ven un montón de miradas porque, entre otras cosas, ayer se dio un caso muy ejemplificador de esta situación, ¿no? Ayer Daniel Rosato hablaba en una charla así de confianza como se generó en este momento, junto a Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica, y concluyeron en que, claro, cuando hay mucho diálogo entre los sindicatos y los empresarios, no es necesario tampoco que haya quien les diga hacia dónde, y ayer mismo se generaron 2 puestos de trabajo. Digo, ¿no? Acá en esta charla dijeron, pero nosotros capacitamos y capacitamos bien, nosotros las empresas necesitamos profesionales capacitados. Bueno, empecemos y ya está, y se empezó a poner en marcha eso. Digo, la importancia de esa interrelación y ese consenso entre los sectores productivos y que hablan un mismo diálogo, que tienen un mismo idioma, es realmente muy importante. Por eso la unidad de las pymes, la unidad de los sindicatos industriales, me parece que todo va hacia un mismo lado y están armando un buen surco por donde caminar y más allá de los contextos, independientemente de todo lo que se habló acá, de que el modelo económico está muy vinculado al día a día. Así que les agradezco mucho por esta charla, esta introducción a este segundo día, lo que nos garantiza que vamos a tener de acá por delante durante toda esta mañana y buena parte de la tarde. Vamos a tener un montón de cosas para
para compartir con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, en serio. Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Pablo Bresano, presidente de la CGE Metropolitana, pasaron en la apertura de este segundo Congreso Industrial, del segundo día. Nos vamos a una pausa y enseguida...